Estimados estudiantes, bienvenidos a la sesión de aprendizaje sobre la integral definida. Situación problemática. En una cisterna, el agua fluye a una razón de cambio de 3x más 180 litros por minuto, donde la cantidad de minutos transcurridos x considera 0 menor o igual a x menor o igual a 50. Calcule la cantidad de agua que fluye en la cisterna los 20 primeros minutos. Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve situaciones problemáticas relacionadas a la administración y economía sobre el cálculo de áreas, cambio neto, excedente del consumidor y excedente del productor, mostrando dominio de integrales definidas y habilidad en la resolución. Los contenidos a tratar en la siguiente sesión son la integral definida, áreas acotadas por una y dos funciones, cambio neto, excedente del consumidor y excedente del productor. La integral definida. Sea la función f de x una función con una antiderivada que denotaremos por f mayúscula de x, sea a y b, dos números tales que f minúscula de x y f mayúscula de x existen para x en el intervalo a, b. Entonces la integral definida de la función de a b se denota por la integral desde el punto a hasta el punto b de la función por el diferencial de x y se define como. Entonces aquí se puede observar que el resultado de haber integrado hay que reemplazar el límite superior menos el límite inferior. A y b se denominan los límites de integración. A es el límite inferior y b es el límite superior. Propiedades. Si f y g son funciones continuas sobre el intervalo cerrado AB, entonces tenemos ahora lo siguiente. 5 propiedades. Por ejemplo, la propiedad 1 nos indica que en el integrando existe una constante k. Es válido sacar del integrando esa constante k y solo nos queda la función a través de el integrando. La propiedad 2 es la suma o la diferencia de funciones, entonces es igual a la suma o diferencia de la integral de esas funciones. La propiedad 3, desde a hasta b existe un punto intermedio y ese punto intermedio puede ser un c. La propiedad 4, es válido decir que la integral desde a hasta b es igual a menos la integral desde b hasta a de la misma función. Y la propiedad 5, la integral de la función que tiene el mismo límite inferior y el mismo límite superior es igual a 0. He aquí algunos ejemplos, explicados cada uno a través de su solución y de colores. Se indica, por ejemplo, en la número 1, que la integral
de 2 hasta 3 de x de exponente 4 por el diferencial de x. Entonces, al integrar, será x a la quinta sobre 5, que va desde 2 hasta 3. Entonces hay que reemplazar el límite superior, que es 3, menos el límite inferior, que es 2. Se hace la operación algebraica y se llega a un resultado único, es decir, a un número real. Hay que diferenciar entre la integral definida y la integral indefinida. La integral indefinida, pues, tenemos una serie de variables, además de una constante de integración. En cambio, en la integral definida, cuyo resultado será un número real. El teorema fundamental del cálculo, que se observó minutos o segundos anteriores, entonces aquí igual se está observando el mismo teorema, pero ese teorema ya está siendo aplicado a el área de una función. Entonces, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, la área ahí que se observa, vamos a marcar otra vez. Esa área que estamos sombreando, deseamos calcular desde el punto A hacia el punto B. Entonces lo podemos hacer a través de la integral y haciendo uso del teorema fundamental del cálculo. Por ejemplo, tenemos la fórmula del teorema y a partir de esa gráfica, que es una función cuadrática que se abre hacia abajo su gráfica o la parábola, entonces, ¿cuáles son los puntos o los extremos o los límites de integración desde menos 3 hasta 3? Con esos datos se indica la integral, se integra, se reemplaza el límite superior menos el límite inferior, y cuyo resultado es igual a 36 unidades cuadradas. Claro, si estamos hablando de áreas, un área se mide en unidades cuadradas. Importante a considerar, considerando que A es menor a B, entonces se tiene dos funciones, dos gráficas, pero cada uno de ellos con su propia integral. Aquí podemos mirar en la primera gráfica del lado izquierdo, debemos mirar sobre o la línea del eje X y también en la gráfica del lado derecho. Si nos percatamos, esa área está sobre el eje X, por lo tanto, esa integral va a ser positiva. En tanto que en el lado derecho se observa que esa área está bajo el eje X. Entonces, esa integral será negativa. Hay que distinguir la integral que el área. La formulación de la integral es positiva cuando está sobre el eje X y la formulación de la integral es negativa cuando está bajo el eje X, que es asunto diferente cuando sea el resultado total, es decir, el área. El área siempre debe ser un término positivo, una cantidad positiva. La función toma valores positivos y negativos, como ahí podemos ver en la parte inferior. Entonces,
Las áreas de color verde, es decir, región 1 y región 3, son positivas porque están sobre el eje X, y la región 2 y región 4 son, esas integrales son negativas porque están bajo el eje X. He aquí la diferencia aquí podemos observar entonces en esta gráfica dos áreas o hasta tres. Miramos desde 0 hasta 1, un área desde 0 hasta 1 que está sobre el eje X, y desde 2 hasta 3 también que está sobre el eje X. Sin embargo, desde 1 hasta 2 se puede observar un área corta o pequeña, pero está bajo el eje X. Entonces ahí desde 0 hasta 1 se observa que es positivo, positiva la integral. Desde 1 hasta 2 se observa que es negativa, y otra vez se observa que es positiva la integral, cuya área total es 11 sextos, o equivalente a decir en decimales 1,83 unidades cuadradas. Área de una región acotada por dos funciones. Si f y g son dos funciones continuas sobre el intervalo a, b, y g de x es menor que la función f de x, el área A de la región acotada por sus gráficas sobre el intervalo a, b está dada por. Aquí entonces se observa la función f menos la función g. Un ejemplo de dos funciones, o que puede ser dos curvas. En algunos libros se nota como dos curvas, sin embargo, se puede indicar dos funciones, porque no necesariamente puede ser curvas. Por ejemplo, ahí se observa una función lineal, entonces no es curva. Se observa que la función lineal está abajo y la función cuadrática está sobre. Es decir, aquí la función f es la que podríamos observar que está en la parte superior, y ahí está bien claro denotada. Y la función g es la que está abajo. En otros términos es la función que está arriba menos la función que está abajo. O la función techo menos la función piso. Los límites o los puntos de integración serán desde 1 hasta 4. Ahí podemos observar. Entonces, se aplica esas integrales, esas funciones, se hace esa diferencia. Si es necesario, se simplifica algebraicamente, luego se integra, y al final se reemplaza el límite superior menos el límite inferior, cuyo resultado aquí, pues, esa área será de 27 medios, o 13,5 unidades cuadradas. El tercer punto se refiere a cambio neto. El teorema del cambio neto considera la integral definida. F mayúscula prima de x, es decir, la integral definida de una razón de cambio. Se aplica entonces el teorema fundamental del cálculo. Como se observa ahí en el ejemplo, entonces, que se ha presentado al inicio, que el agua fluye a una razón de cambio de 3x más 180 litros por minuto.
La función es 3x más 180. Eso es lo que se está acá indicando como integral. Durante los 20 primeros minutos, es decir, desde 0 hasta 20, se integra la función, se reemplaza cuando x es 20 y cuando x es 0, cuyo resultado es de 4200 litros durante los 20 primeros minutos. Otro dato muy importante que se aplica en el punto 4 es sobre el excedente del consumidor y el excedente del productor. Aquí podemos observar el excedente del consumidor. Mide la ganancia de los consumidores por la compra. Cantidad total que ganan los consumidores al comprar el artículo al precio actual en lugar de comprarlo al precio que hubieran estado dispuestos a pagar. De forma gráfica, vamos a mirar aquí en términos matemáticos el gasto real, el excedente de los consumidores y a través de la integral de qué forma se calcula el excedente del consumidor. Entonces la integral cuyo límite es 0, límite inferior, y q de sub 0, el límite superior. D de q significa que es la demanda menos el precio. Todo por el diferencial de la cantidad. Claro, la demanda está en términos de cantidad. Un ejemplo, dada una función de demanda, entonces ahí se puede observar la función de demanda, que está dada por P es igual a 42 menos 5Q menos Q al cuadrado. Y asumiendo que el precio de equilibrio es 6, determina el excedente del consumidor. Claro, entonces aquí lo que tenemos que hallar es cuánto vale Q. Pero nos están dando como dato que el precio de equilibrio, es decir, P, sea igual a 6. Entonces lo que se hace o se reemplaza es en la ecuación de demanda, P, que vale 6, es igual a 42 menos 5Q menos Q cuadrado. Esa ecuación se trabaja algebraicamente y se encuentra o se halla sus raíces. En este caso, dos raíces, dado que la ecuación es de segundo grado. Una primera raíz, el resultado es menos 9, y en una segunda raíz el resultado es 4. Recuerda o recordemos que cantidades negativas no existen. Claro, estamos hablando en cantidades de demanda, en precios de equilibrio, entonces no existen. Por lo tanto, se asume el valor de Q igual a 4. Esa sería la cantidad. Ahora podemos reemplazar en la fórmula. Desde 0 hasta Q, es decir, desde 0 hasta 4. D de Q, la ecuación de la demanda. Menos P, es decir, menos el precio. Se hace una operación algebraica de tal forma que se obtiene 36 menos 5Q menos Q al cuadrado, cuyos límites son 0 y 4. Entonces se integra y el resultado entonces ahora nos dice que es de 82.6. Podemos decir que el excedente del consumidor está dado en 82.6, posiblemente sean soles. Ahora veamos el excedente del productor. Mide la ganancia de los proveedores por la venta. Cantidad total que ganan los productores al vender el artículo al precio actual en lugar de venderlo
al precio que hubieran estado dispuestos a aceptar. He aquí su representación matemática. Entonces, la cantidad real o el precio real y el excedente del productor. El excedente del productor entonces ahora está dado por la fórmula de la integral que va desde 0 hasta q de sub 0. Ahora cambia el precio menos la oferta. Ese es oferta. He aquí un ejemplo ilustrativo. La curva de oferta de un producto está representada por la siguiente función. Entonces, P es igual a 0,2 Q al cuadrado más Q más 50. Calcule el excedente de los productores si la cantidad de equilibrio es 10. Muy bien, cantidad de equilibrio nos dan que Q vale 10. Y ahora reemplazamos en la ecuación de la oferta y nos resulta que P de precio es igual a 80. Si ya conocemos esos valores, conocemos la ecuación, entonces fácil reemplazamos en la fórmula desde 0 hasta Q. Si Q vale 10, entonces será la integral desde 0 hasta 10. P, que es igual a 80, menos S de Q, es decir, menos la oferta. La ecuación de la oferta lo tenemos inicialmente. Igual haciendo procedimientos algebraicos, integrando y reemplazando el límite superior 10 menos el límite inferior que es 0. Entonces el resultado del excedente del productor es de 183,3. He aquí la situación problemática. Entonces se indica que un fabricante de llantas calcula que los mayoristas comprarán Q miles de llantas radiales. Si P es igual a menos 0,1 Q al cuadrado más $90 por unidad, y el mismo número de llantas se suministrará cuando P es igual a 0,2 Q al cuadrado más Q más $50 por llanta. Se desea determinar el excedente de los consumidores y de los productores para las curvas de demanda y oferta dadas. Entonces aquí observamos que se igualan las ecuaciones para obtener los valores de Q, es decir, los valores de la cantidad. Las dos ecuaciones, tanto de la oferta como de la demanda. Se obtiene dos valores de Q, un negativo y un positivo, considerando que en cantidades es válido el valor positivo. Y a partir de Q, que se ha obtenido que es igual a 10, entonces se reemplaza para calcular el valor de P, o que es lo mismo decir el precio. Entonces, tomando Q como 10, se tiene que P es igual a 80. Entonces, ahora el punto de equilibrio es 10,80. Y esos datos se reemplazan en la fórmula de la ecuación del consumidor y en la fórmula de la ecuación del productor. Luego se observa que la ecuación o el excedente del consumidor es igual a 200 tercios y el excedente del productor a 550 tercios. Entonces aquí podemos mirar que esta parte es excedente del productor, excedente del consumidor. El punto de equilibrio que es 10,80. Entonces, de forma gráfica.
las referencias bibliográficas que nos sirven para nutrir, para retroalimentar lo estudiado en el presente tema. La metacognición, las preguntas que nos orientan, las preguntas que debemos contestar cada estudiante sobre qué nuevo concepto hemos aprendido, para qué nos servían o nos servirán las integrales definidas, cómo se calculan las áreas acotadas por dos funciones, cuál es la diferencia entre excedente del productor y excedente del consumidor, y por último, si se presentaron algunas dificultades, cómo se solucionaron durante la clase o cómo se solucionarán a través del tema ya aprendido. Mil gracias, mis estimados estudiantes, y nos encontramos en una nueva actividad.